Generalmente las enfermedades se reconocen o se diagnostican a partir de los síntomas, y entendemos que los síntomas no son la enfermedad en sí, sino tan solo un reflejo del desorden orgánico al que llamamos justamente enfermedad. Creo que en este tema sobre el llamado monstruo de Ecatepec estamos frente al mismo esquema, y con esto no quiero justificar, diluir o frivolizar lo horrendo del asunto, no. Es horroroso. Mi punto es que esta noticia nos da para pensar en al menos 3 cosas importantes que suceden desde hace mucho en México y a las que nos hemos venido acostumbrando de una manera casi degenerada. Por un lado, a la descomposición social, por otro, a los feminicidios y en tercer lugar, a esta idea narcisista y autocomplaciente sobre la chingonería del mexicano. Como dije, en el primer punto me parece que el hashtag El monstruo de Ecatepec pone el enfoque en una persona que representa todo el horror que ha venido viviendo el municipio mexiquense de Ecatepec. Muchas gracias, Zerubiel Ávila. Pero es peor aún, este personaje me refiero al monstruo de Ecatepec, no a Erubiel, que también es un monstruo, pero bueno, estamos hablando ahora del monstruo. Este personaje es solo un síntoma. Es un fuerte dolor dentro de esa enfermedad más grande que es Ecatepec, razón por la que el hashtag quizá debería ser el monstruoso Ecatepec. Pero es más grande porque el Estado de México en general se ha vuelto uno de los estados más peligrosos del país. Gracias, Zerubiel. Por lo que el hashtag debería ser el monstruoso Estado de México, y así nos podríamos seguir hasta llegar a el monstruoso México. Y esto no lo podemos separar de 36 años de un neoliberalismo religioso y lleno de actores nefastos desde las alcaldías, gobernaturas y los últimos 6 presidentes. Bueno, sin hablar de legislaturas y demás. En suma, qué bueno que nos cause horror, porque esta enfermedad, si bien duele más en algunos municipios y estados, en realidad la compartimos en todo el país. Vaya, es una descomposición social o enfermedad de todo el organismo llamado México. Por el lado de los feminicidios, el tema es enorme, pero otra vez recae en el mismo lugar. Vaya, Ecatepec se ha convertido en la capital mundial de los feminicidios, y a los gobiernos del Estado de México esto es algo que simplemente no les ha llamado ni la atención. Para la gente del PRI, que es la que ha gobernado desde el Jurásico al Estado de México, el feminicidio es cultural y parte de la identidad de los mexiquenses. Para ellos, un mexiquense promedio nace, crece, se desarrolla, mata a una vieja, asalta al transporte público, vota por el PRI una vez más y se muere. No es casual que sea la entidad con el mayor problema de feminicidios, en tanto que no les interesa absolutamente nada que esté relacionado con el Estado de México, mucho menos con las mujeres. En este sentido, y ya para acabar, creo que este tema nos debe poner a reflexionar sobre este narcisismo chauvinista y retorcido acerca de la chingonería de la que nos hacemos arropar o autonombrar los mexicanos. Incluso, en los últimos años, este ha sido un tema recurrente en las campañas publicitarias de diferentes marcas y productos, y creo que se exalta tanto nuestra chingonería precisamente porque de chingones no tenemos nada. Pensemos, cuando hacemos buenos negocios es porque robamos o abusamos de nuestra condición de poder en un cargo público o de lo que sea, asaltamos, etc. Y en todas estas modalidades de chingonería nunca existe la astucia, ese gran ingenio o el gran mérito. El común denominador siempre es que abusamos de nuestra circunstancia y poder. Vaya, para extorsionar a una simple persona que se pasó un alto, llegan 5 patrullas. O un empresario mexicano nunca compite en condiciones de libre mercado. Todo mundo sabe que Slim se hizo rico gracias a que el gobierno mexicano forzó un embudo directo al bolsillo del ingeniero por años y años. Y podemos hablar de miles de ejemplos, pero todos sabemos que el mayor superpoder de un mexicano está en su capacidad de abusar de la confianza que se le da o abusar de la circunstancia en la que se encuentra. Es cierto que hay excepciones, hay algunos y algunas mexicanas extraordinarias en la ciencia, el arte y los deportes, pero para ser chingones lo tuvieron que hacer a pesar
de ser y de vivir en México. Aceptémoslo, el mexicano promedio no gana nunca en las competencias regidas por el fair play o las reglas neutras. ¿Y por qué digo todo esto? Pues porque en el fondo los feminicidios, así como los abusos sexuales, siempre parten de abusar de la condición física, de portar un arma, drogar, emborrachar o generar condiciones de desigualdad frente a una mujer para abusar y o matarlas. Y eso, en el resto del mundo nadie lo podría reconocer como chingonería, sino como el entramado social de un país enfermo, cínico y autocomplaciente de su putrefacción. Gracias por escucharnos y gracias también por seguir las andanzas por la ciudad del agente Evangelino.